Os voy a hacer un vídeo muy cortito, esta vez sí que prometo que va a ser cortito, para explicaros la última de las etapas de la historia de Grecia, lo que sería la época helenística, es decir, lo que corresponde a las páginas 234 y 235 de vuestro libro. Bueno, vamos a intentar hacer un poco para intentar contextualizar un poco en qué momento nos encontramos. El último episodio que hemos vivido son las guerras del Peloponeso, muy importantes porque fue una guerra muy cruenta y dura entre dos grandes polis, en ese momento Atenas y Esparta, organizadas en dos grandes ligas, ¿vale? Lo que sería la Liga del Peloponeso, liderada por Esparta y sus aliados, y la Liga Délica, en la que el líder era Atenas y estaba acompañado también de otras ciudades-estado. Esta guerra del Peloponeso tiene muchas lecturas porque deja entrever que al final de la época clásica nos encontramos en Grecia con un momento de crisis muy importante, en el que hay un vacío de poder, por así decir, en el que las diferentes ciudades-estado o polis se enfrentan entre ellas. ¿Qué pasa entonces? Bueno, pues llega un momento que hay una zona, la zona norte de Grecia, fijaros, voy a poneros un mapa, disculpad, esta era la región de la Hélade, ¿os acordáis? Bien, pues toda esta región de aquí, la zona más septentrional, la zona que está más al norte, es la zona que se llama de Macedonia. Se llama así, igual que a esta península la llamamos la región del Peloponeso, o esta zona de aquí es la zona de Beocia, o esta zona de aquí Jonia o Asia Menor, ¿vale? Son zonas. Bueno, pues la zona más septentrional, o norte, como queráis decirlo, de la Hélade se llamaba Macedonia. Era una extensa región, ¿vale? Que ya comunicaba con lo que serían las zonas de Europa. Vale, pues en esa región surge una figura muy importante. Este señor que tenemos aquí, a ver si llego a él. A este señor de aquí. Bueno, realmente esto es solamente una representación de su cabeza, lo que nos queda de esta escultura. Es Filipo II. Filipo II llega un momento que se impone, ¿vale? Manda a su ejército y consigue controlar a estas polis que ya hemos visto que estaban viviendo una época de crisis y estaban constantemente peleando entre ellas. Filipo consigue imponerse, ¿vale? Y vence a las polis en el 338 a.C., iniciando así lo que se conoce como época helenística en la batalla de Queronea. No es necesario que aprendáis la batalla. La verdad es que el ejército fue muy importante, y digo esto porque todas estas técnicas de guerra que Filipo II va a realizar, va a emplear, se las va luego a enseñar al que será su hijo, que es una de las figuras más importantes de la historia universal, que será Alejandro Magno, ¿vale? Cuando Filipo II fallece, además fallece asesinado, ¿vale? Es fruto de una conjura palaciega y le quieren quitar del poder, hereda el trono su hijo Alejandro Magno. Alejandro Magno será muy importante porque toda esa información de cómo vencer a los enemigos se la enseña a su padre, Filipo II. De hecho, formará un gran ejército con este tipo de organización militar que serán las falanges. Es algo así como un gran puercoespín. Un puercoespín que va avanzando y es muy difícil penetrar en esta formación militar. ¿Por qué? Porque están acompañados con largas lanzas. Y si os fijáis es que es un buen ataque y además una buena defensa. Ya os lo digo, pensad en un puercoespín. En el momento que se siente amenazado, ¿qué hace? Se hace a bola y saca todas sus púas. De tal manera que no solamente se está defendiendo, sino que también en un momento dado, si se acerca a un enemigo, le clava una púa. Pues esto es algo parecido. Y la verdad es que esta formación le permitió tanto a Filipo II como a Alejandro Magno, conseguir muchísimas victorias. Lo más importante de Alejandro Magno es que, lejos de quedarse en lo que fue la zona de la Hélade, que fue lo que heredó de su padre, quiso emprender, y emprendió de hecho, una gran conquista por todo Asia. Conquistó prácticamente toda Turquía, lo que fue Mesopotamia, ¿os acordáis? Aquí está el Tigris y el Éufrates. Todo lo que sería la zona del Imperio Persa, este mismo Imperio Persa que luchó contra los griegos en la etapa clásica en las guerras médicas.
¿Os acordáis? Llegó prácticamente, bueno, hasta la India. La India está aquí, ¿vale? Empezaría aquí, es la península india, y aquí está el río Indo. O sea, le faltó poco para llegar a China. Y luego también hizo incursiones en el norte de África, conquistando Egipto. Es esta zona, es esta época en la historia de Egipto, en la que vimos que era conquistada por diferentes pueblos extranjeros, ¿os acordáis? Bueno, pues estamos en ese momento en el que los griegos, al mando de Alejandro Magno, ocupan Egipto también. Fue increíble esta expansión, o sea, nunca antes Grecia se había expandido tantísimo. Es verdad que vimos que en la época arcaica hubo una colonización, ¿verdad? En el que diferentes personas o grupos de familias salieron de las ciudades-estado por diferentes necesidades, que ya las estudiamos en la época arcaica, y fundaron colonias. Diferentes colonias o apoiquías, pero no se consolidó un imperio de este estilo. Realmente al final Grecia durante la época clásica igualmente siguió siendo esta Hélade y luego alguna ciudad-estado controlaba esas apoiquías, que ya os dije que seguían manteniendo una estrecha relación y dependían directamente de la ciudad-estado de la que habían partido sus colonizadores. Esto ya son otras cosas. Esto es un vasto imperio. Claro, llegó un punto que todavía se está investigando en que Alejandro Magno fallece. No se sabe de qué fallece. Hay muchas investigaciones al respecto. Se cree que pudo ser también víctima de una refriega palaciega, de una conjura, de que sus enemigos estuvieran frotando las manos para acabar con él, de que le envenenasen. No lo vamos a saber. ¿Por qué? Porque nunca se ha encontrado su cuerpo, ni su tumba. No sabemos nada de él. Lo poco que sabemos de su muerte y lo que nos ha quedado es a través de fuentes primarias, escritas por griegos de la época o posteriores, que les han narrado estas cosas. Por tanto, no sabemos nada más. Lo que queda claro es que en el momento en el que Alejandro Magno fallece, nos encontramos con un imperio enorme, enorme. ¿Y quién lo controla? Bueno, pues al final la decisión fue dividirlo en 5 grandes monarquías, por así decir. A cada una de ellas se puso al frente a una persona distinta. Esta sería más o menos la división del gran imperio de Alejandro Magno a su muerte. ¿Vale? Su muerte ocurrió en el 323 a.C. Por ejemplo, en la zona de Egipto y norte de África se puso Ptolomeo, que será muy importante porque funda la dinastía tolemaica de los egipcios, pero la dinastía tolemaica, muy muy importante. En la zona que sería de Mesopotamia, ¿veis? Porque aquí estarían el Tigris y el Éufrates, este es el Golfo Pérsico, todo aquí, y toda Siria y Asia. Bueno, pues eso estaría en manos de Seleuco. Sería muy importante porque se establecería el imperio Seleucida, que se llama, ¿vale? Y tendrá su importancia porque también tendrá importantes refriegas contra los romanos después. En todo lo que respecta a la costa de, bueno, donde está Tierra Santa ahora mismo, Israel, Jerusalén, Jordania y la península de Turquía, ¿vale? Lo que sería Asia Menor. Y buena parte de las islas griegas, no todas, estarían en manos de Antígono, ¿vale? Y luego la zona septentrional, donde antes todo era Macedonia, se divide en dos. Por un lado Macedonia, en manos de Casandro, y por otro lado la Tracia, en manos de Lisímaco. ¿Vale? Simplemente para que entendáis el contexto que queda en el 323 a.C. cuando fallece Alejandro Magno. ¿Qué es importante de la etapa de Alejandro Magno? Bueno, fundamentalmente que se da el proceso que se conoce como helenismo. ¿Y qué entendemos por helenismo? Bueno, pues se entiende por helenismo la cultura griega de la etapa helenística, y que consiste en mezclar la cultura griega que se había gestado en la época arcaica y clásica, y de la que eran herederos Filipo II y Alejandro Magno, junto con características de la cultura asiática promovido por la expansión. Cuando un pueblo conquista a otro pueblo, es muy habitual que fruto de esa conquista
haya una imbricación, es decir, se mezclen las culturas. Esto no es cuestión de un día o dos, esto lleva muchísimo tiempo, pero es muy habitual. Es muy raro que llegue un invasor y se implante directamente sus costumbres sin tener en cuenta los cimientos que había antes. Y es muy habitual lo que os digo, que haya mezcla de culturas. Por eso hay que tener en cuenta, por un lado, que es verdad que Alejandro Magno, su padre Filipo II, es macedonio, es griego, es decir, recibe la cultura de la Hélade. Todo lo que se ha bebido y todo lo que se ha gestado de la época arcaica y de la época clásica, él lo recibe directamente, porque es griego. Sin embargo, buena parte de su vida la pasa viajando y expandiéndose, colonizando, formando un imperio por toda Asia Menor y Asia, llegando a la India y prácticamente a China, el norte de África. Evidentemente, cuando conquista estas zonas se encuentra con otros pueblos y otras culturas, pues fruto de esa mezcla, surge lo que se conoce como helenismo, y fue una época de gran expansión cultural. ¿Vale? Surgieron grandes ciudades, se crearon importantísimas bibliotecas. Por ejemplo, una de las más importantes fue la de Alejandría. La biblioteca de Alejandría tiene un enorme peso, tenía miles y miles de volúmenes. Lo que pasa es que sufrió incendios y no se ha conservado absolutamente nada. Se potenció la filosofía, la economía, los estudios astronómicos, científicos y matemáticos. Es una época, ya os digo, de gran expansión cultural, ¿vale? Con esto acabaríamos la última etapa del helenismo y lo siguiente que veríamos sería cómo está estructurada la sociedad griega y las actividades económicas. Para que os quede un pelín más claro, os voy a dejar también en el aula virtual, junto con este vídeo, otros dos pequeños vídeos muy cortitos, ¿vale?, que explican un poco algunos de estos avances científicos y matemáticos, así como algunos de sus personajes más importantes, para que aprendáis alguna cosita más. Un saludo.